Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, realmente ha llegado un día muy especial que nos invita una vez más, como lo venimos meditando estos días de Pascua, a renovar, a descubrir nuestra identidad, esa identidad espiritual, ese sello imborrable que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Dios ha querido, porque nos ama tanto, vivir en una intimidad profunda e indisoluble con el hombre, con nosotros. Y por eso que aquel que nos creó con tanto amor, y aunque después el hombre haya sido el que tomó otros caminos confusos, ¿no?, infieles, sin embargo ese amor de Dios permaneció intacto y por eso escribió la historia de la salvación. Esa historia que ya todos conocemos, que comenzó con un pueblo en el Antiguo Testamento y llegó a plenitud con la llegada de su Hijo Jesucristo el Señor, quien, como venimos viviendo en este tiempo de Pascua, dio la vida después de haber sembrado con su palabra, con su presencia, con sus gestos, signos y carismas en medio de la comunidad para bien de todos, dio la vida para que todos tengamos vida. Y esa vida, que es triunfo sobre la muerte y el mal, ha llegado a nosotros para que nosotros recuperemos lo que el pecado nos había quitado, que es justamente la santidad. El hombre es santo porque viene de una fuente de santidad. Y la santidad, la fuente de la misma santidad, es el mismo Dios. De Él venimos, en Él vivimos, nos movemos, existimos, lo dice el apóstol Pablo. Y un día llegaremos a la plenitud definitiva, de manera que nuestro origen es el mismo que nuestro fin. Y en el mundo estamos de paso, caminando, peregrinando hacia ese fin de eternidad que ya está en nosotros, justamente por ese espíritu que hemos recibido. Qué hermoso pensar, detenernos en la fe, siempre en la fe, y desde lo más profundo del corazón, inclusive inspirados, ayudados por el Espíritu, pensar en esta gracia tan grande que nos habita, pensar en que esa es nuestra identidad de hijos realmente, ¿no? Y que de ahí se desprende algo maravilloso, que es ser testigos, que es ser misioneros. Se dice que el día de Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, como que naciera la iglesia, es decir, comenzara, porque Hechos de los Apóstoles un poco haciendo narra, a partir de que los apóstoles recibieron el Espíritu, salen a predicar y a anunciar, y ahí comienza a expandirse esta buena noticia, el Evangelio, y muchos escuchan y creen, y el Espíritu se derrama sobre ellos y se bautizan, y comienza así los orígenes cristianos, la iglesia naciente. Un poco así lo presenta a partir de los textos. Pero obviamente que el pueblo de Dios, una vez que Jesucristo se hace hombre, la encarnación ya,
nos está hablando de que Dios envía a su Hijo para hacer de toda la humanidad su familia. Por eso somos todos hijos en Cristo. Y los actos fundacionales de la Iglesia son progresivos. La presencia de Jesús, el darse a conocer, el anuncio de que el reino ha llegado, los milagros que testifican que Él es el Mesías, la institución de la Eucaristía como un gran hecho fundante, ¿no? Que se descubre después, pero Él funda la Iglesia a través de una familia y alrededor de una mesa, antes de entregar su vida por ella. La resurrección misma, que pone el sello de la victoria sobre la muerte y el mal para todos y por todos, porque Él lo hizo por nosotros. Y por supuesto después la venida del Espíritu, donde los apóstoles continúan la obra evangelizadora que comenzó Jesús, yendo por todo el mundo a anunciar la buena noticia. Se dice entonces que este es el cumpleaños de la Iglesia, pero la Iglesia ya fue gestada en Cristo mismo, en la encarnación, en la llegada del Salvador. Porque de ahí venimos todos, del mismo Cristo. Por eso el Espíritu, ¿qué hace? Infunde en nosotros los dones y los carismas de Cristo. Y lo que tenemos que descubrir, y esa es nuestra tarea espiritual como cristianos, es justamente esa vocación, esos dones. ¿Quién soy yo verdaderamente? Esto que Pablo diría al final de sus días: no soy yo el Cristo quien vive en mí, para mí la vida es Cristo. Y lo decía con toda convicción, en un proceso ciertamente de maduración y de conversión, que le llevó gran parte de la vida, pero que cuando lo descubrió, lo hizo carne en su carne, no dudó en darle la espalda a todo lo que él antes tenía como una gran seguridad para empezar algo nuevo y dar la vida por eso. Y así lo hicieron todos los apóstoles y un montón de seguidores de cristianos que realmente fueron testigos, mártires, hasta derramar su sangre por el Señor. Y esa sangre de los primeros mártires era semilla para que aumentara la Iglesia, semilla que hacía crecer nuevos cristianos. Ese es el misterio. Entonces, hermanos queridos, es tiempo de darnos cuenta, es tiempo de hacer que nuestra fe madure, que seamos cristianos adultos, con una fe realmente profunda, seria, que nos lleve a vivir una vida comprometida a partir del amor recibido. Creer en el amor, creer en la gracia, creer en ese sello divino que es Espíritu, que se nos marcó que el día de nuestro bautismo y que el día de nuestra confirmación, cuando el obispo nos marcó la frente con el santo crisma y nos dijo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ya ahí se nos envió porque en la confirmación completó lo que ya en el bautismo habíamos recibido en plenitud, que es el Espíritu. Entonces el que tiene el Espíritu está llamado a ser apóstol, a evangelizar. Por eso hoy es un día de alegría, como se canta en esa canción conocida para esta fecha: Pentecostés, día de gozo; Pentecostés, día de gloria; Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Y se lo canta como un anuncio, ¿no? Como un anuncio. Qué lindo que los cristianos, convencidos realmente de esta experiencia divina, anunciemos, salgamos a anunciar con ese compromiso, porque no es algo personal esto. Si Dios me ama, es verdad, me siento amado, creo, qué bien me hace celebrarlo al Señor, qué bien me hace su palabra, pero esto se va demostrando también, y los síntomas de que nos vamos realmente haciendo cristianos profundos y maduros están en la entrega. En la entrega. El cristiano está para continuar la obra de Cristo. ¿Y cuál es nuestra obra de Cristo? Marcar en el mundo la presencia de Dios. Hacerle saber al mundo, porque todavía no lo sabe, aunque pasaron más de 2000 años de historia, no sabe, no está convencido de esto. Se habla de fe, se habla de
que vivimos una sociedad occidental y cristiana, todo muy bien, pero queda solamente en una frase retórica y no pasa de ahí. Porque si realmente Cristo brillara, o el Espíritu de Cristo brillara en cada cristiano, el mundo sería otra cosa. Reinaría la unidad, que es justamente una de las consecuencias de Pentecostés. Cuando Pedro sale a predicar, dice el libro de los Hechos, el texto que escuchábamos hoy, dice que había un montón de gente venida de todas partes, que hablaban cada uno su propia lengua y subían a Jerusalén todos los años para la gran fiesta judía, la fiesta de, en este caso, los 50 días de las cosechas, donde se venían a presentar las primicias de lo mejor sembrado, como un signo de entregarse a la divinidad, a Dios, agradeciéndole el fruto del campo, ¿no? 50 días pasaban. Y entonces venían de todas partes. Las fiestas judías eran unas fiestas muy importantes que movilizaban inclusive a otras culturas. Y ahí es donde sale Pedro a hablar su idioma y en su idioma anunciar. Pero había gente venida de todas partes que hablaban su propio idioma y sin embargo, dice el texto, todos los escuchaban como si les hablara en su propio idioma. Todos escuchaban el mensaje, la buena noticia del apóstol en esa primera humilía de Pedro, que sale a hablarle a todos, ya sin miedo, ya sin duda. El Espíritu Santo les transformó la vida y no pudieron contener ese impulso de salir a hablar de su Señor. Ahora sí entendemos lo que nos quiso enseñar tanto. Ahora sí entendemos plenamente todo lo que nos quiso decir y todo lo que hizo. Ahora sí nos dio la capacidad, nos abrió la mente y el corazón para poder anunciar. Y entonces no podemos callar lo que hemos visto y oído. Aunque esto después nos vaya a traer problemas, y de hecho se nos trajo, porque como persiguieron a Cristo, persiguieron a sus seguidores. Pero no importa, nada puede detener el mensaje, y todos los escuchaban en sus mismos idiomas, lo que significa que uno de los efectos del Espíritu Santo es que nos hermana. Ya no somos solamente hermanos de sangre con aquel que es hijo de mi mismo Padre, sino ahora somos hermanos por el Espíritu, todos los hombres de la tierra. Cada hombre es mi hermano, cada bautizado está consagrado por un mismo Espíritu, por eso es un solo Señor, una sola fe, una misma esperanza, un mismo amor, un mismo Espíritu, una misma iglesia, es una única familia. Esa es la gran conciencia también que nos da el Espíritu. Por eso vivir trabajando por la unidad es otra de las cosas importantes a las que nos llama, porque ahí la común unión o la común unidad, que significa, en este caso, una realidad parroquial, por ejemplo, como la nuestra, o un movimiento determinado de la Iglesia, con un carisma determinado llamado evangelizar. Cada miembro de la Iglesia o cada grupo de la Iglesia en general, fíjense, tiene carismas y tiene misiones diferentes. Los catequistas para enseñar a los chicos, jóvenes y adultos el camino de la fe, en ese proceso de maduración, de iniciación cristiana. Hay otros grupos, esta Cáritas que atiende a los pobres en sus necesidades materiales también, y la contención ante la pobreza y el dolor del hermano. Está la pastoral de la salud que visita hospitales y centros de atención, visitando enfermos y acompañándolos, muchos de ellos porque hasta están solos. Hay jóvenes en Acción Católica y en otros tantos grupos juveniles. En fin, ponemos una lista enorme de lo que es la Iglesia, en distintas carismas, en distintas formas, pero siempre con el mismo fin y el mismo origen, el amor de Dios, y un amor que penetra en el corazón y me lleva, me invita a ser testigo. Por eso creo que Pentecostés, esta hermosa fiesta que pone fin al tiempo de Pascua, es esencialmente una invitación a renovar
esa fuerza que nos habita, la fuerza de Cristo resucitado. Y desde ahí, a poner nuestra vida al servicio del otro. Es un gran gesto del amor, un amor que nos purifica. Un amor que nos purifica de que si Pentecostés trajo la unidad, el cristiano tiene que buscar y defender la unidad porque es el deseo de Cristo. Cristo oró antes de morir al Padre, y eso lo veníamos escuchando en los evangelios de esta semana. Padre, que todos sean uno, como vos y yo somos uno, que no haya entre ellos ninguna división, que se amen. Y cuando decimos que nos amamos en Cristo por el Espíritu de Cristo, no hablamos de un amor sensible y así superficial, humano, afectivo y cosas. No, hablamos de una entrega que implica el perdón, la reconciliación, la misericordia, en ver el desafío de ver al otro como mi verdadero hermano o hermana, aunque piense distinto a mí. Aunque piense distinto a mí en algunas cosas, aunque tengamos distintas maneras de ver determinadas temas o actitudes, porque en definitiva en la diversidad está la riqueza también. No todos estamos para lo mismo, pero si todos estamos para que con lo que tenemos, sumando la fuerza, sumando las capacidades, nos pongamos a trabajar por el bien de todos. Eso sí. Y esto es lo maravilloso de la Iglesia. Pablo hablará, el apóstol también, justamente en una de sus cartas, de que la Iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo, compuesto como el cuerpo humano con distintos miembros, cada miembro con su función, pero todos formando un único cuerpo. Así es el cuerpo místico, es decir, el cuerpo místico como el misterio de ser cuerpo de Cristo, miembros de Cristo, cabeza de Cristo, y el cuerpo todos en la Iglesia, y nosotros somos los miembros de esa Iglesia. No nos olvidemos nunca de esto, hermanos. No nos olvidemos nunca, al contrario, porque acá está todo. Este tiempo de Pascua por algo culmina con esta gran fiesta, con este don, haciéndonos recordar que estamos ungidos, que nos habita el espíritu del amor, que no podemos ser más del mundo como el mundo, no porque seamos mejores ni superiores a nadie, no, porque somos conscientes en la fe del amor que Dios nos tiene y de las maravillas que ha hecho por nosotros. Entonces no podemos entrar en el común de un mundo egoísta, de un mundo que no tolera nada, de un mundo agresivo, dividido, donde muy pocos piensan en el otro. No podemos entrar en la variante de piensa distinto a mí, entonces ya es un enemigo. Es un mundo que parecería que cuanto más divide, y bueno, después de todo es lo que el demonio busca, ¿no? Es lo que se propone, divide y reinarás. Y ahí viene el gran demonio, divisor, el que divide, cuando Cristo, por el contrario, nos vino a unir, que todos sean uno, Padre. Entonces, despertemos, hermanos queridos, la conciencia, despertemos la conciencia de esta buena noticia y transformémonos, vayamos sin miedo a contagiar, a anunciar. Nos vamos a encontrar, si nos decidimos a esto, con muchas realidades. Realidades de hermanos agradecidos que van a alabar a Dios toda su vida porque alguien con fe fue enviado por Dios a su vida para cambiarle la vida. Van a ver que es así. Y hay muchos que lo están esperando. Hay mucha sed de Dios. Pero también habrá otras realidades. La realidad de la apatía, la realidad de, qué bien, sí, pero... Y otras tantas realidades, ¿no? Como escuchar gente que sí que cree, pero que cree disparates o cree cosas. Ahí vamos con la verdad que se nos confía, con la verdad de la Iglesia, con la verdad del Evangelio de Jesucristo, y vamos a sembrar para que el que está confundido encuentre la verdad. Por eso también, y ya para ir terminando, una de las inquietudes que genera el Espíritu
la necesidad, el deseo de seguir creciendo en la formación. No creer que lo sabemos todo. Hay tantas cosas ricas que a lo largo de los tiempos se han escrito de espiritualidad, de doctrina hermosa. Hoy día hay un caudal en internet, en YouTube, de charlas realmente hermosas, profundas, sobre estos temas, ¿no? Retiros. Hoy está todo tan cerca, tan al alcance de la mano, como para dedicar un rato cada día y escuchar a un hermano que sabe más, que se preparó más, que tiene el don de la enseñanza y de la palabra, para que escuchándolo nos podamos nutrir también, y nos ayude eso también a penetrar y a madurar el misterio del que somos parte, del amor del Señor. Por eso no desperdiciemos nuestra vida sabiendo que Dios dio tanto, o lo dio, mejor dicho, todo por nosotros, para que seamos felices, para que nuestra vida tenga sentido, para que podamos ser testigos. No hay mayor amor, decía Jesús, que dar la vida, y Él la dio hasta el fin, y fue feliz por dar la vida. Dar la vida no es una desgracia que engendra miedo, no. Dar la vida es justamente sentirnos vivos. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, es una canción maravillosa, ¿verdad? Es así. Entonces, cuando servimos a alguien, cuando nos comprometemos con alguien, cuando un poco dejamos de lado nuestros planes personales o nuestros problemas, que los tenemos todos, pero para asociarme al otro, para ponerme al lado del otro, que más no sea para escucharlo, contenerlo, comprometerme con el otro, ya mi vida alcanza plenitud, mi corazón empieza a bombear felicidad, me siento vivo, le encuentro sentido a mi vida. Y ese espíritu va marcando las distintas etapas. Cuando soy joven puedo trabajar y hacer el apostolado de un joven. Cuando yo voy entrando en años hay otros apostolados. Y aún cuando soy un anciano, que ya poco puedo moverme, tengo el don y la hermosa misión dentro de la iglesia de rezar, que no es menos que moverse. Porque nos vamos como complementando, ¿no? Por algo en la iglesia está la vida activa y la vida contemplativa, ya que si vamos a hablar más profundamente de la vida consagrada, por ejemplo. La vida activa de gente consagrada que trabaja con distintos carismas, la educación, la vida hospitalaria, la misión, distintos carismas. Pero también están los contemplativos, los que viven en los monasterios, aparentemente en la soledad y en la casi inexistencia, pero dedicados exclusivamente, fundamentalmente, al trabajo silencioso y a la oración permanente por la iglesia activa y por todas las necesidades de los cristianos. Existen las cadenas de oración, existen los grupos de intercesión, gente que se dedica a eso, que encontramos. ¿Quién no tiene un grupo hoy en el WhatsApp para orar? Te pido, hermanos míos, recen por un familiar X que está enfermo, que no tiene operar. Recen por fulano que busca trabajo. Recen por mi hijo que rinde un examen. Nos unimos en la oración. Y la oración nos mantiene como familia, corresponsables del otro, dando esa mano espiritual al otro. ¿Ves lo que es Pentecostés? ¿Ves lo que es Pascua? ¿Ves lo que es ser cristiano? Es estar vivos por el otro, por los demás. Pentecostés nos libera del egoísmo y del individualismo para ser otros Cristos, con las actitudes de Cristo. Bueno, hermanos queridos, Pentecostés, día de fiesta, día de gozo, día de la iglesia. Pentecostés, un día realmente maravilloso que lo celebramos litúrgicamente una vez al año, pero no se olviden, es una constante, es un presente en movimiento en nuestro corazón
continuo y continuo. No para, el Espíritu está. Lo percibimos en el silencio del encuentro orante y contemplativo y lo damos a manifestar, lo hacemos moverse en nosotros para que a través de nosotros, en el servicio al hermano, haga sus obras, manifieste los dones, los carismas que Él nos dio. Recurramos al Espíritu Santo. Ya no es el gran desconocido como se le solía decir en algún tiempo de la iglesia, porque realmente se hablaba del Padre Creador y se hablaba de Jesús, Dios que se hizo hombre y murió en la cruz, pero se hablaba un poco del Espíritu Santo. Jesús y obviamente el progreso de la iglesia y el surgir movimientos del Espíritu como la renovación carismática y otros movimientos así pentecostales dentro de la Iglesia Católica han empezado a dar el protagonismo que este tiene y ya no es un gran desconocido, al contrario, es el amor entre el Padre y el Hijo que se nos da a nosotros y que vive en nosotros, trayendo a nuestra vida dones, gracias y carismas en abundancia, ¿no? Démosle vida al Espíritu, dejemos que el Espíritu se manifieste. No tengas miedo si el Espíritu de Dios me habita. ¿A qué tengo que temer? Si el Espíritu de Dios que es vida está en mí, generándome vida, ¿a qué le tengo que temer? ¿A quién puede traerme la muerte? Que inexorablemente llegará en algún momento. Nada. Será parte de la vida. Será el término de una etapa para entrar en la etapa definitiva y absoluta que me espera en la casa del Padre, pero que ya ahora también se tiene que manifestar para que yo sea testigo de esto en favor de tantos otros que no lo conocen, la buena noticia. El que inspiró la palabra de Dios que nos acompaña cada día en nuestras Biblias y que se proclama en cada Eucaristía, fue inspiración del Espíritu, que brotó de una comunidad determinada en tiempos determinados, dando respuestas concretas, pero proféticas al mismo tiempo, porque respondían a momentos concretos sin que el evangelista los escribió, pero tenían ese fuego profético que hoy llegan a nuestra vida después de muchos siglos y nos dan respuestas concretas hoy también. Otra de las grandes ventajas del Espíritu, porque es Dios, porque no tiene límite, porque una sola palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esas palabras son fruto del Espíritu. Señor y dador de vida, como decimos en el credo. Hermanos queridos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Y yo les invito a que levantemos el ánimo. Sonriamos con el corazón y que esa sonrisa de felicidad, fruto de la felicidad interior, se manifiesta en nuestro rostro y brille en nuestros ojos, para que quien nos mire y nos contemple diga: escucha, aquí realmente hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios, aquí hay un profeta. Así que levantemos el ánimo y trabajemos por la unidad y por el vínculo de la paz unos con otros. Así marcamos la diferencia ante un mundo, como decíamos, que lamentablemente sigue tomando caminos equivocados y ajenos a la voluntad de Dios. Por eso estamos como estamos. Pero nosotros no somos de lo mismo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no entremos en las jugarretas del espíritu inmundo, sino más bien del Espíritu de Dios. Recurramos a la Virgen, esposa del Espíritu Santo, como le enseña la Iglesia, en esas tres categorías marianas. María, hija de Dios Padre, como todos. María, madre de Dios, Hijo, porque de ella nació Jesús, se encarnó el Hijo de Dios, se hizo hombre en ella, su madre. Madre de Dios. Pero también es esposo del Espíritu, porque fue el Espíritu Santo, justamente, el Espíritu de Dios, el que la fecundó. Y quedó preñada de la divinidad, y le dio entonces cuerpo y alma a nuestro Salvador. Ella que
de la Trinidad sabe, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y sobre todo de esa vida interior, en ese silencio mariano donde ella no buscaba razonar las cosas de Dios porque sabía que no pasaban por ahí la verdad, sino las meditaba en el corazón con la confianza de saber que ese espíritu que la habitaba y la había fecundado le iba a revelar paso a paso en el momento oportuno lo que ella debería saber y hacer para acompañar a su hijo en la misión que se le encomendó. Ella. Y de ahí se convierte en nuestra madre. Nos enseña ella ahora a nosotros a saber confiar, a saber esperar en el Señor, a vivir una vida lejos de toda ansiedad, porque el que confía sana la ansiedad. La confianza o la esperanza en Dios es el remedio de la ansiedad que hoy el mundo vive. Si querés sanar tu ansiedad, entregale todos los días tu corazón a Dios y confía en Él. Y aprender a esperar su tiempo que no es el nuestro. Pero eso no quita quedarse cruzado de brazos, no quiere decir eso, sino haciendo el día a día lo que realmente en el día a día uno sabe que tiene que hacer. ¿Qué hacer?